es portador de HIV. En este curso ya conoce que es portador de HIV, ya ha tenido sus experiencias y ha sido tocado por las experiencias que ha tenido en California, con lo cual eso es un curso que va a dar mucho, pero mucho que hablar, y va a ser clave para nosotros también, ¿no? Va a ser clave para que nosotros lo abordemos. Eh, la idea mía durante la clase de hoy, mi idea es tratar de intentar cumplir con la hora y media. Hora y media. Es como una meta personal porque mi nivel de agotamiento el día de hoy es alto, es alto. Con lo cual voy a intentarlo, porque vieron que yo es como que me despierto después de la hora, ¿no? O sea, empiezo recontra tranquilo, después me cebo a la hora, ya digo, no, listo, ya está, ya empezó la noche. Entonces como que, digamos, la cosa empieza a cambiar. Bueno, vamos a empezar con algunas ideas fundamentales. Y para poder empezar, y digo esto antes de empezar inclusive con hablar de los griegos, hablar de los romanos, incluso antes de hablar del propio Foucault, antes incluso de hablar de Sócrates, Marco Aurelio, etcétera, etcétera, me gustaría que hagamos una especie de ejercicio sencillo, simple. Algo que sí les quiero aclarar es, eh, no voy a, o sea, las citas se las voy a leer yo. Es un texto corto, con lo cual las citas se las voy a leer yo directamente. O sea, no vamos a estar perdiendo tiempo en buscar la cita, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer es leerla directamente de mis apuntes, porque yo suelo transcribir las citas, o si no, las leo directamente del libro. O sea, yo las transcribo del mismo libro, así que eh, para poder hacer un poquito más fácil, así que tengan en cuenta eso, cuando sea necesario simplemente voy a buscar la cita, leerla varias veces, en algunas ocasiones voy a poner la página, bueno, la paginación que uso es la paginación del libro, ¿m? No la paginación del PDF, con lo cual, bueno, nada. Ah, un dato importante, el PDF que yo les mandé no lo encontré, así que lo que hice fue transcribir el texto. ¿Sí? Transcribí el texto y lo convertí en PDF y se los mandé. ¿Sí? Por eso tampoco tiene las notas al pie de página. ¿No? Mal, mal, pero piensen que fue una transcripción, digamos, del texto mismo. En realidad se lo dicté al procesador de texto que tengo, con lo cual, nada, eh, les quería mencionar ese detalle nada más, para que lo lean el texto, pero que sepan que la paginación que voy a utilizar es de el texto en papel, en físico. ¿M? Bueno, dicho esto, les decía, vamos a hacer un pequeño ejercicio, un ejercicio mental, si quieren, muy simple. Eh, Imagínense por un momento que esta pregunta que les voy a que de alguna forma les voy a dirigir a ustedes, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que hace ¿qué es lo que hace que hoy estemos acá, en este preciso momento, un lunes, 21:10 de la noche, hablando de filosofía? No quiero que me respondan. Simplemente traten de pensar qué es lo que hace, no por qué, qué es lo que hace, cuáles son las condiciones de posibilidad que hacen que hoy estemos acá a las 9:10 de la noche, hora argentina, hablando de filosofía. Es decir, ¿qué sentido puede tener en un mundo acelerado, hipertecnologizado, saturado de información, detenernos a reflexionar sobre prácticas antiguas como es el cuidado de sí? ¿Mm? Es decir, ¿no sería acaso una especie de lujo, quizás, incluso hasta diría, una pérdida de tiempo?
o hasta simplemente un tema de interés para personas particularmente nostálgicas del mundo clásico, meternos con esto? Así y todo, estamos acá porque de alguna forma tenemos la intuición que no se trata solamente de mirar hacia atrás, sino también de mirar hacia adentro y de mirar fundamentalmente nuestro presente. ¿Mm? Y Foucault esto lo sabía muy bien. Por eso, aunque pasó buena parte de su vida intelectual, investigando la manera en la cual el poder atraviesa, es decir, cómo las instituciones modelan nuestros cuerpos, modelan nuestras subjetividades, como por ejemplo la prisión, el hospital, la sexualidad, la locura, cuando se está dirigiendo al final de su obra, él empieza a mirar, o sea, es como que da la vuelta, ¿sí? Vuelve la mirada hacia algo que parecía como más personal, que parecía más íntimo, que tiene que ver con cómo nos cuidamos a nosotros mismos. Y de hecho, si nosotros empezamos a leer el texto, nos vamos a ver que Foucault, nos vamos a dar cuenta que Foucault retoma el tema de la Clarum, ¿sí? De la cuestión de la ilustración. ¿Mm? Es decir, retoma esa herencia tan clara que tenía de Kant y vuelve a ese pequeño opúsculo, y digo pequeño porque Foucault tiene esta particularidad de que él no lo vas a ver con los grandes textos, los vas a ver con los pequeños textos. Lo vas a ver con qué es la ilustración de Immanuel Kant. Va a tomar textos de la antigüedad más lejana, media y tardía, esos textos que no son tan clásicos, no va a tomar necesariamente los textos más conocidos, va a tomar esos que no son tan conocidos de determinados autores, autores no tan conocidos como por ejemplo va a tomar a Musonio Rufo, es un autor estoico, ¿m? Va a tomar a Luciano, a Lucrecio, que no son los autores más conocidos. Pero en este texto, que es el texto que nos ocupa de Immanuel Kant, Was ist Aufklärung? Es decir, ¿qué es la ilustración? Was ist, ¿qué es? Was ist das? ¿Qué es esto? Was ist, ¿qué es? Was ist Aufklärung? Nos viene a decir un poco esto, ¿no? O sea, viene a preguntarnos y a cuestionar algo que tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque justamente en este texto Kant va a introducir una forma de pensar que no va a buscar responder a las grandes preguntas del ser. Otra vez, no busca las grandes preguntas, busca las pequeñas. ¿Y qué pasa con Kant? En la crítica de la razón pura va a cuestionar el tema de la razón como única forma de acceso al conocimiento. Pero en este pequeño texto que va a estar publicado en un diario berlinés, ¿m? Es un artículo publicado en este diario, eh, Kant va a introducir, como decíamos recién, una forma de responder que no va a plantear las grandes preguntas ontológicas, Dios, el conocimiento, el ser, sino que va a tocar temas más cercanos, más urgentes. Y las preguntas que va a plantear son, ¿qué somos hoy? ¿Sí? ¿Qué es nuestro presente? ¿Qué significa pensar y vivir en este preciso momento de la historia? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa pensar y vivir en este preciso momento de la historia? Y fíjense que son preguntas que aunque fueron planteadas allá en 1983, o mejor dicho, quizás fueron planteadas por Kant
en 1780 y algo, como es el texto de Of Claron, siguen teniendo vigencia, porque cuando yo las planteo, las vuelvo a plantear en términos del presente. ¿Mm? Bueno, Foucault lo va a expresar de forma muy clara y vale la pena detenernos en sus palabras, porque en ellas básicamente está la clave para entender el por qué volver hoy a cuidar de sí. Y ante todo, volver a preguntar por nosotros mismos. Y Kant, mejor dicho Foucault, lo voy a decir de forma clarita, porque se los voy a leer directamente, página 101. Kant da una justificación de su propia tarea filosófica mediante el análisis de la actualidad y en simultáneo asigna como objetivo de su trabajo filosófico el desempeño de cierto papel en la historia natural, espontánea de la razón. ¿Qué es nuestra actualidad como figura histórica? ¿Qué somos y qué debemos ser en cuanto formamos parte de esa actualidad? ¿Mm? Vamos a detenernos un poco en esta idea, ¿no? Filosofar básicamente es preguntar qué somos aquí y ahora. ¿Qué somos acá en este preciso momento? No somos solamente individuos flotando así en el tiempo. Somos seres formados por instituciones, somos seres formados por discursos, somos seres formados por prácticas, somos seres formados por modos de vida que nos preceden y que de alguna forma nos atraviesan. Y al mismo tiempo, somos quienes podemos transformar mínimamente esas mismas prácticas y esos mismos discursos a través de cómo vivimos. Por eso Foucault va a retomar esta tradición kantiana, pero la va a llevar más lejos todavía. Él no va a preguntar ya solo por la razón y sus límites, sino que va a preguntar por las formas en las que nos constituimos como sujetos que buscan la verdad, que obedecen a y que resisten normas, que se relacionan con los otros y que a la vez también nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, va a preguntar por las formas en las que nos constituimos como sujetos. ¿Qué tipo de sujetos? Sujetos que buscan la verdad, sujetos que obedecen o resisten normas, sujetos que se relacionan con otros y sujetos que nos relacionamos con nosotros mismos. Esas son las preguntas de Foucault. De hecho, Foucault le va a llamar de una forma muy particular, le va a llamar ontología histórica de nosotros mismos. ¿Ah? Fíjense como página 102. Esta cuestión aborda lo que yo llamaría ontología histórica de nosotros mismos o historia crítica del pensamiento. Ahora, ¿por qué vamos a hablar del cuidado de sí en este contexto? Porque Foucault está convencido de que si queremos pensar y pensar en serio lo que somos hoy, no basta con mirar hacia afuera. Es decir, no basta con mirar al poder, no basta con mirar a las leyes, no basta con mirar las instituciones. Esto es mirar afuera. También tenemos que mirar hacia adentro. ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos pensamos? ¿Cómo habitamos nuestra propia existencia y nuestra propia vida? Y hoy, más que nunca, en estos tiempos de sobreexposición, tiempos de muchísima ansiedad,
tiempos de burnout, ¿m? Estos tiempos alienantes de producción continua, esta pregunta se vuelve cada vez más vital, porque muchas veces nos perdemos en la maquinaria de este presente y en las demandas constantes de productividad, y nos terminamos olvidando algo tan simple y tan sencillo y tan radical a la vez como detenernos y decir, ¿qué estoy haciendo conmigo mismo? No es casual que Foucault se haga esta pregunta en los últimos años de su vida. Hay algo que lo atraviesa y que a mi criterio no podemos disociarlo de su propia enfermedad, una enfermedad que en esa época era terminal. ¿M? Entonces, Foucault de alguna forma nos está proponiendo recuperar esta pregunta antigua pero esencial. Y lo hace no como un ejercicio simplemente académico, sino como una forma práctica de repensar la vida, porque si la filosofía nos sirve para eso, esto es bien, bien estoico, si la filosofía no, dice, ¿de qué les, Séneca decía, ¿de qué me sirve la geometría si no me sirve para dividir el pan con mi hermano? ¿De qué me sirve la geometría si no me sirve para dividir el pan con mi hermano? Decía eh, Séneca. ¿Por qué? Porque lo que daba a entender era el hecho de que la filosofía debía ser un ejercicio útil, no utilitario, pero tenía que estar al servicio del ser humano, no siempre, o sea, el hecho de que la filosofía no sirva para nada porque no está al servicio de ningún propósito externo a sí misma, como va a plantear Aristóteles, no significa que la filosofía no tenga una utilidad, y esa utilidad es el hecho de estar al servicio humano. Entonces, un poco apuntamos a eso, ¿no? O sea, porque si la filosofía no sirve justamente para eso, mínimamente para repensar la vida, o como diría Sócrates, una vida no indagada no merece ser vivida, entonces literalmente no sirve. ¿Mm? Entonces, la transición a la segunda parte eh, de todo este proceso será justamente comprender cómo esta pregunta por el cuidado de sí no es un invento moderno, sino que tiene raíces profundas, muy antiguas, en las prácticas de vida de los griegos y los romanos, que hicieron de esta cuestión un verdadero arte de vivir. Subrayen esa frase, arte de vivir, porque va a ser clave para Foucault. Ok, entonces, ya vimos que para Foucault, siguiendo a Kant, la filosofía no es simplemente una cuestión de verdades eternas, sino que es una interrogación justamente por nuestro presente, por lo que somos acá, en este momento, ahora. Pero esto también abre otra pregunta. ¿No basta entonces, en definitiva, con conocer la verdad? ¿Por qué no sería suficiente con preguntarnos qué es la verdad? ¿Cómo alcanzarla? ¿Cómo fundamentarla? ¿Por qué no sería suficiente eso? Bueno, la respuesta, como nosotros vamos a ir analizando, es bastante compleja y al mismo tiempo bastante crucial, eh, porque desde Kant, dice Foucault, la filosofía se empieza a bifurcar, oscila. La filosofía se empieza a debatir entre dos gemelos de grandes preocupaciones. ¿Mm? Por un lado, la que todos conocemos, que tiene que ver con el problema de la verdad, esa va a ser una, y esto es lo que Foucault va a llamar la ontología formal de la verdad, es decir, la pregunta o las preguntas clásicas sobre el conocimiento, las condiciones de posibilidad, sus límites, su validez, crítica de la razón pura, y esta va a ser la senda que va a recorrer en gran medida la filosofía moderna,
y que va a devenir en la ciencia, en las teorías, en la razón humana, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo se va a abrir otro camino, quizás menos transitado, eh, pero al mismo tiempo clave, fundamental, muy humano. Un camino que no va a preguntar por las condiciones universales del conocer, sino por las condiciones históricas, las condiciones concretas, las condiciones cambiantes de lo que nosotros somos. Entonces, ¿qué somos como sujetos que viven en este momento de la historia? ¿Cómo nos constituimos a nosotros mismos como sujetos que piensan, como sujetos que creen, como sujetos que aman, como sujetos que obedecen y como sujetos que deseamos, que desean? ¿Mm? Y acá Foucault lo expresa de modo, pero maravilloso, en la misma página 102, donde va a decir, uno, que esto es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? La ontología fundamental de la verdad, dice él, uno es la ontología formal de la verdad, el otro gran tema, es la cuestión, ¿cuál es nuestra actualidad? ¿Qué somos en cuanto formamos parte de esta actualidad? Estas cuestiones abordan lo que yo llamo, o lo que yo llamaría, ontología histórica de nosotros mismos, ontología histórica de nosotros mismos, o historia crítica del pensamiento. ¿Se comprende el giro? Es decir, Foucault no está diciendo, no basta con preguntar qué es la verdad. Debemos también, de alguna forma, y sobre todo, preguntarnos qué somos nosotros al preguntarnos por la verdad. Es decir, cómo el hecho de preguntarnos por la verdad nos constituye. ¿Cómo hemos llegado a ser este tipo de seres que somos, que se interrogan por el conocimiento, por las normas y por sí mismos? Exacto, a situarnos. Y acá radica justamente la originalidad del planteo de Foucault. Porque la pregunta no es solo una pregunta de carácter epistemológico, no es una pregunta simplemente de carácter ontológico, pero no es, pero no en sentido quizás absoluto, ¿no? O metafísico, eh, sino que va más allá, también tiene el carácter histórico. ¿Mm? Es ontológica, pero en el sentido de que es histórica. Es decir, cómo a lo largo del tiempo las prácticas, los discursos, las instituciones y las configuraciones han logrado una interjección, una configuración de eso que llamamos nosotros. ¿Mm? ¿Cómo nos constituimos? ¿Mm? Por eso Foucault señala que cualquier historia ontológica de nosotros mismos debe ser analizada en tres grandes relaciones. ¿Mm? La primera relación, vamos a escribirlo acá. La primera relación, vamos a poner uno, dos y tres. Entonces, la primera relación tiene que ver con nuestra relación con la verdad. ¿Mm? Lo primero es la relación con la verdad. Lo segundo es nuestra relación con la norma, normas, leyes, etcétera, etcétera. Y la tercera, la relación, y presten atención a esto, con nosotros mismos y con los otros. ¿Mm? Fíjense cómo él mismo lo va a plantear esto, ¿no? Porque él dice, para responder a esta pregunta, perdón, para responder a la pregunta, ¿qué somos actualmente?
Fíjense que él no dice qué somos los seres humanos, qué es el ser humano, es una pregunta de carácter universalista, ¿no? Él no quiere saber qué somos los seres humanos en sentido del carácter universalista del ser humano, no. Él pregunta qué somos actualmente. ¿Mm? Dice, para responder a esta pregunta, debemos considerar que somos seres pensantes porque mediante el pensamiento somos seres que buscan la verdad, que aceptamos o rechazamos normas, leyes, coacciones y que tienen relaciones consigo mismo y con los otros. Somos seres pensantes porque somos seres que buscamos la verdad, nuestra relación con la verdad. Somos seres que aceptamos, rechazamos normas, leyes, coacciones, relación con las normas, con las leyes, con las coacciones. Y por último, y que tenemos una relación con nosotros mismos y con los otros, ¿no? Que es el tercer punto. Y esto es decisivo para poder entender el por qué el tema del cuidado de sí no es simplemente un desvío de su trabajo. Tampoco es una excentricidad en la obra de Foucault, sino más bien básicamente su culminación. Porque cuando uno se pregunta cómo se ha constituido ese sujeto moderno, no puede limitarse a analizar las ciencias. Cuando uno se pregunta cómo se ha constituido el sujeto moderno, no se puede uno limitar a analizar las instituciones. Cuando uno se pregunta cómo se ha constituido el sujeto moderno, uno no puede conformarse con simplemente analizar las normas jurídicas. ¿Mm? Tiene que mirar también cómo hemos aprendido, ¿mm?, a constituirnos como los seres que somos. ¿Mm? Es decir, eh, y cómo hemos aprendido también a tratarnos a nosotros mismos, cómo hemos aprendido a configurarnos, ¿sí? Cómo hemos configurado esta relación que tenemos con nosotros mismos, que a la vez es histórica, que a la vez es cultural y a la vez es contingente, que es una relación que no siempre fue la misma en tanto seres humanos. No hablamos de la relación conmigo mismo en tanto Diego con respecto a Diego en este caso, sino los seres humanos de esta actualidad, cómo se configuran en la relación consigo mismos. ¿Mm? Que como decíamos, no siempre fue la misma y que obviamente podría ser distinta. Y esa es la pregunta filosófica. ¿Podría ser de otra manera? Bueno, Foucault lo resume de forma muy clara cuando dice que no se trata de saber lo que las personas piensan en abstracto, sino lo que piensan cuando hacen lo que hacen, cómo se justifican, cómo dan sentido a sus actos, cómo integran sus conductas a estrategias más amplias de vida. Esta pregunta a mí me parece maravillosa. ¿Cómo integran sus conductas aisladas a estrategias más amplias de vida? Porque en algún punto eso se integra. Actuamos como actuamos, pero ese acto se integra en un contexto de otras acciones que dan sentido a nuestro obrar. Por eso la filosofía no busca simplemente el planteo del universal, sino que en este caso va a ser el giro completamente distinto de pensar en las prácticas concretas, en las prácticas capilares, que a la vez se integran en estrategias más amplias del vivir. Y por otro lado, ¿qué tipo de racionalidad reconocemos en estas prácticas, en estos modelos y en estas instituciones, en las instituciones que analizamos? ¿Mm? Bueno, ahí es donde se abre también todo un campo en el que Foucault va a llamar las técnicas de sí o tecnologías del yo. ¿No? Tecnologías del yo o técnicas de sí. ¿Mm?
Acá de alguna forma también se advierte eh, una, una diferencia respecto a la filosofía de la subjetividad tradicional, porque el sujeto no es acá un punto de partida absoluto, una conciencia dada de una vez para siempre, sino que es el resultado histórico de múltiples relaciones. Es decir, es la interjección de sus relaciones con la verdad, sus relaciones con la ley, sus relaciones consigo mismo y con los otros. ¿Sí? Es decir, ¿qué es el ser humano? Vamos a plantearlo así, vamos a hacer un dibujito. Entonces, dice Foucault, tenemos la relación con la verdad, vamos a ponerlo así como RB, relación con la verdad. Vamos a poner relación con la norma, relación con los otros y relación consigo mismo, ¿sí? Consigo. ¿Mm? Entonces, ¿dónde se configura el sujeto? Acá. Acá está el sujeto. Esto es interesante porque, por ejemplo, eh, este es un texto de Alexander Nehamas. El texto se llama El arte de vivir, reflexiones socráticas de Platón a Foucault. Y Alexander Nehamas va a hablar un poquito acerca de el cambio que va a hacer Foucault en en los últimos años de su vida. Voy a buscarme los anteojos porque la letra es un poco más pequeña. Ahora sí. Dice, ¿por qué el cambio? Desde mi propia opinión al respecto es que el anterior pesimismo de Foucault se debía en parte a su inhabilidad para imaginar quiénes se beneficiarían de nuevas formaciones sociales e individuales. Es decir, ¿por qué el cambio? ¿Por qué hay un momento en el cual él rechaza la existencia del sujeto y ahora aparece que el sujeto es esta intersección? ¿Mm? Que es esta configuración. Por momentos escribió como si no existiese ese quién, ese yo, tomando quizás su propia idea de la disolución del sujeto demasiado literalmente. Si los individuos simplemente son los juguetes del poder, nada que ellos hagan puede producir un real y duradero cambio en la continua guerra de fuerzas más allá de su control consciente. Eso es lo que decía Foucault. Si nosotros somos simples títeres del poder, que es lo que venimos analizando hasta ahora, somos simples títeres del poder, entonces no hay nada que puedan hacer ellos para producir un real y duradero cambio en la continua guerra de fuerzas más allá de su control consciente. Pero Foucault empezó a ver que la situación era mucho más complicada, creo que parcialmente como resultado de sus más frecuentes viajes a América. Su contacto con Nietzsche, más allá del bien y del mal, etcétera, etcétera, fue a partir de la fascinación que sobre él ejercía el ensimismamiento, a veces un poco tonto, pero no carente de valor de sus amigos, colegas y estudiantes californianos, cuando Foucault formuló su más profunda e importante idea, la idea del cuidado de sí. Entre el aluvión de innumerables obsesiones, con improvisar este o aquel aspecto de nuestra personalidad, Foucault discernió la posibilidad para un trabajo serio sobre el yo al cual le dedicó los últimos años de su vida. El sujeto puede que no sea la realidad final que subyace a la historia, pero no es exactamente una ficción tampoco. Es decir, no es un sustrato, no es una sustancia que subyace, pero tampoco es una ficción, simplemente. Y aunque no es en última instancia o metafísicamente libre, tampoco es exactamente una marioneta. Nos da un poco de esperanza Foucault en sus últimos años. Además, toda forma de poder, desde el nuevo punto de vista de Foucault, contiene la potencia
potencia para su propia destrucción, ya que toda prohibición, llegó a darse cuenta Foucault, crea la posibilidad de nuevas transgresiones. Puesto que el poder es productivo, el sujeto producido por él, siendo él mismo una forma de poder, puede ser productivo en su propio derecho. Esto es maravilloso. Se los leo y si me piden hasta se los dicto. Puesto que el poder es productivo, el sujeto producido por él, siendo él mismo una forma de poder, puede ser productivo en su propio derecho. Es decir, el poder produce el sujeto, pero como el sujeto es producto del poder, el sujeto tiene poder. Entonces, como el sujeto tiene poder, entonces puede ser productivo a sí mismo en su propio derecho. ¿Se entiende esa idea? ¿Es clara? ¿No? Bien, que el sujeto sea constructo de la historia supone que no hay tal cosa como un yo verdadero que permanece siempre el mismo por debajo de los cambios de apariencia. Solo se puede derivar, en mi opinión, dice Foucault, una consecuencia práctica de no concebir el yo como un elemento dado a priori. No tenemos que nos tenemos que crear a nosotros mismos como una obra de arte, dice Foucault. ¿No puede la vida de cualquier persona convertirse en una obra de arte? ¿Por qué una lámpara o una casa puede ser una obra de arte y nuestra vida no? Sigue diciendo. En la práctica antigua, Foucault, dice Neamas, encontró un amplio rango de técnicas diferentes que comprendían desde los ejercicios prácticos de autoexamen hasta la extensiva escritura de diarios, todos con el objetivo de hacer del individuo una persona de la cual pudiera uno estar orgullosa. Estas técnicas constituyen lo que él llamó, siguiendo la autoridad de los antiguos, el cuidado de sí. Foucault conectó de un modo explícito estos instrumentos de la moralidad a la práctica y al pensamiento médicos y usó un lenguaje que se acerca al de la terapia con respecto a estos instrumentos. Y lo que es más importante, creía que el cuidado de sí no era un proceso para descubrir quién es uno realmente, sino para inventar e improvisar quién puede ser uno. El modelo de Foucault para el cuidado de sí era la creación artística. Si una lámpara, si una banana pegada en la pared puede ser una obra de arte, ¿cómo no vamos a hacer una obra de arte nosotros mismos? Tal cual, Fede, voluntad de poder. De hecho, va a tomar a Nietzsche, por eso es la lectura de Nietzsche la que le va a dar en el clavo a todo esto. ¿No? Bueno, este texto de Alexander Neamas, El arte de vivir, es un texto interesante, con ciertas complejidades. Él va a abordar varios autores que él va a denominar, va a dividir, no nos vamos a meter con esto, pero básicamente en la tradición filosófica hay dos grandes tradiciones filosóficas que podemos detectar. Uno van a ser los filósofos de sistema, filósofos sistemáticos, Hegel, Kant, filósofos sistemáticos, y después los que él denomina filósofos del arte de vivir. Y va a seguir una larga tradición que fue para mí eh, lo que me he dedicado a investigar durante muchísimos años, que es la obra de Pierre Hadot, es básicamente cómo la filosofía antigua era en realidad una práctica vital, una práctica de vida, y no un conjunto de teorías más o menos etéreas
Entonces lo que va a decir Pierre Hadot es, no es que los filósofos antiguos desarrollaban una teoría y a partir de esas teorías intentaban vivir. Ellos vivían de cierta manera y después intentaban justificar explicativamente por qué vivían de esa forma. Aquí dejé. ¿Mm? El proceso es inverso a lo que nosotros pensamos. Bueno, entonces, lo que nosotros notamos en todo esto es que uno puede llegar a advertir una diferencia tremenda respecto a las filosofías de la subjetividad tradicional, donde el sujeto no es, en este caso, un punto de partida absoluto, una conciencia dada de una vez para siempre, sino el resultado histórico de múltiples relaciones, ¿no? De relaciones con la verdad, con la ley, con uno mismo y con los otros. Y ese camino, obviamente, nos conduce a recuperar y repensar esa vieja noción de la antigüedad que tiene que ver con el cuidado de sí. ¿Mm? Pero para llegar a eso, primero tenemos que entender bien cómo es que fue pasando y cómo fue practicado y cómo fue pensado ese cuidado en otras épocas y en otras culturas. Y no se trata, y acá esto es un gravísimo, gravísimo error, que es intentar traer las prácticas de cuidado de sí a la época moderna. Entonces, como Marco Aurelio escribió un diario, yo voy a escribir un diario. ¿Mm? No, flaco, o sea, está bien, pero el diario que escribió Marco Aurelio difiere ampliamente del diario de Ana Frank. Y vos lo que querés escribir es un diario como el de Ana Frank, no como el de Marco Aurelio. Vos le querés escribir a Kitty. ¿Mm? Querida Kitty, como escribía muy bien, la admiré durante muchísimos años, hasta el día de hoy, a Ana Frank, como una gran escritora, una joven escritora. Pero ese tipo de diario es un diario que intenta hacer una crónica del día. Sin embargo, el tipo de diario que escribe Marco Aurelio es completamente distinto y está directamente asociado de su contexto histórico, en su contexto histórico, pero además está asociado a toda la idea estoica de la noción del hegemonicón, que es el principio rector. Entonces, cuando nosotros analizamos el diario de Marco Aurelio, no lo vamos a entender nunca si pensamos en un diario común y silvestre. Pero para eso hay que situarnos históricamente. Recién cuando nos situamos históricamente, podemos recuperar esa práctica y emularla a nuestro presente. Con lo cual no podemos traerla sin crítica. O sea, tiene que mediar pensamiento crítico para yo traer las prácticas antiguas a la modernidad. No podemos hacerlo sin pensamiento crítico. Bueno, entonces, lo primero que vamos a abordar tiene que ver con este concepto. Se los voy a escribir acá, ¿m? Que es epimeleia geautu. Epimeleia geautu, que básicamente significa hacerse cargo de sí mismo. Miren, melete, la raíz esta, es la raíz que se utiliza para hacer ejercicio. ¿M? Pero no es un ejercicio cualquier ejercicio, no es un ejercicio físico, es un ejercicio mental. Meletai, de ahí de esta raíz me, una raíz indoeuropea, va a venir la palabra meditar. Entonces, meletai, ¿sí? Tiene que ver con esto de hacer un tipo particular de ejercicio. ¿Mm? Entonces, epimeleia, que en este caso está reforzando la idea del ejercicio, va a tener que ver también con el cuidado, hacerse cargo.
Y esta es una palabra que básicamente va a significar sobre sí o hacia sí. Entonces, Epimeleia Geautú tiene que ver con esto, ¿no? Con cuidar de sí mismo, ejercer un efecto sobre uno mismo. ¿No? Los, eh, los romanos le denominaron cura sui, cura. Por eso al sacerdote católico se le llama cura, porque es el que cuida, el que se hace cargo de los feligreses, el que cuida a los feligreses. ¿Mm? Entonces, lo que tenemos acá, o por lo menos lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? como la pregunta por el cuidado de sí, no es meramente una especie de curiosidad o una especie de capricho académico de Foucault, de su última etapa, sino que se inscribe en toda una línea de pensamiento que va a tomar en serio, muy en serio, la interrogación del presente y por las formas en las cuales nosotros nos constituimos en sujeto. Entonces llegamos acá a el núcleo de esta cuestión. Es decir, ¿qué significa cuidar de sí? ¿De dónde viene esta idea? ¿Por qué puede tener esta idea todavía algo que decirnos a nosotros en nuestro presente? Bueno, en este aspecto, el punto de partida de Foucault eh, es esta noción que está profundamente enraizada en la cultura grecorromana y que quizás para nosotros haya quedado un poco sepultada, que es esta, ¿no? Epimeleia Geautú, o cura sui. Y digo sepultada porque bajo todos estos siglos de grandes tradiciones, incluso de la tradición cristiana, que se va a apropiar, ¿sí? Hay todos ciertos devenires históricos muy asociados a la religión cristiana, que se va a terminar de hacer cargo de la noción del cura sui, se va a apropiar de la noción de cura sui, ¿m? Y va a dejar a la filosofía solamente la parte académica, dicho muy brevemente. No voy a meterme en desarrollos históricos, el nacimiento de la universidad, lo que ocurrió con la cuestión de la enseñanza filosófica formal y nada por el estilo, pero sí lo que nos tiene que quedar claro es que eh, esta es una larga tradición que permanece de alguna manera todavía viva en algunas corrientes, mejor dicho, en ciertas corrientes del cristianismo, pero que estas corrientes del cristianismo la han tomado de las filosofías antiguas. ¿Mm? Pero también ha habido otra cuestión que tiene que ver con que esta tradición también fue sepultada no solamente por siglos de otras tradiciones como la cristiana, sino que también ha sido sepultada a través de ser confundida con el individualismo moderno o con formas actuales de autoayuda. ¿Mm? Por eso vamos a hacer bastante hincapié en esta noción de Epimeleia y Autú, que Foucault de alguna forma muy sencilla, bastante precisa, va a traducir por el cuidado de sí. ¿Mm? Él lo dice de la siguiente forma en la página 103. Dice, la noción que he elegido como punto de partida es lo que los griegos llamaban epimeleia geautú y los latinos cura sui, el cuidado de sí. Fue para los griegos y los romanos uno de los grandes principios éticos, una de las grandes reglas de su arte de vivir. Vemos bien esto, ¿no? La expresión arte de vivir, ¿no? Ya la escuchamos varias veces, porque acá no estamos hablando de una moral abstracta. ¿Mm? Tampoco estamos hablando de un sistema de deberes impuestos desde afuera o simples técnicas para alcanzar la felicidad. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de algo
mucho más profundo y tiene que ver con la forma en la que uno se relaciona consigo mismo a lo largo de la vida y de las prácticas concretas, ¿sí? Repito esto, prácticas concretas, mediante las cuales se cuida, se examina y se transforma. ¿Mm? Un arte en el sentido más griego del término, tecne. Y acá quiero, esto lo voy a desarrollar más adelante, pero les quiero dar un adelanto. Si yo quiero ser una obra de arte, entonces yo tengo que diseñar mis propios instrumentos. Yo no puedo tomar instrumentos de otro. Esta es la parte más interesante, porque ¿qué pasa? Básicamente, ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, el capitalismo? Ha tomado las tradiciones antiguas, como por ejemplo la meditación trascendental, la meditación zen, la meditación taoísta, y la ha transformado en una técnica aplicable para cualquier persona, 10 minutitos, mientras vas yendo en el colectivo, ¿no? Entonces, tenés a todas las personas haciendo exactamente lo mismo, están en posición así medio semibuda, sentados en el colectivo, escuchando Enya y respirando, ¿no? Y en realidad ahí no hay ningún arte de sí mismo, están siendo clonados. ¿Mm? Entonces, acá de lo que se trata es que uno tiene que investigar lo suficiente como para poder encontrar técnicas que obviamente las puede tomar, o sea, por ejemplo, eh, Montaigne encontró como forma de cuidado de sí, de cura sui, de hacer de sí mismo una obra de arte, el ensayo, ¿no? Cada uno encontrará sus propias formas. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos, porque después del curso o después de las clases se van a ir a buscar, a inventarse alguna técnica que sea para ustedes y de dónde la van a sacar. Y capaz que, no sé, la sueñan a la noche y listo, pero el punto acá está en encontrar, hacer una investigación, partir desde algún lugar y a partir de eso, cómo readapto ciertas técnicas, ciertos modelos que sean aplicables para mí y a mi propia vida sin copiar a nadie. Sin copiar a nadie, porque si vamos al caso, lo que han tenido en común Sócrates, Michel de Montaigne, Nietzsche y Foucault es que tienen vidas irreplicables. Entonces, si vos querés hacer vivir la vida que vivió Sócrates, o vivir la vida de Montaigne, o la vida de Foucault, o la vida de Nietzsche, estás yendo en contra de las mismas formas de vida como arte de vivir que ellos mismos proponían, porque aunque Foucault sigue a Nietzsche, vos no vas a ver nada, ni por casualidad parecido, entre la vida de Foucault y la vida de Nietzsche. Y tampoco vas a ver ni por nada parecido entre la vida de Sócrates y la vida de Nietzsche. Aunque Nietzsche es un gran socrático, aunque él reniegue de Sócrates. Vos te das cuenta que alguien está haciendo su propia vida porque primero se enamora de un autor y después lo reniega. Hay que matar al padre, dicen los psicoanalistas. ¿Mm? Entonces, cuando vos ves que matan al padre, dice, bueno, vamos a seguir a Kant y ahora lo vamos a matar a Kant, dice Foucault, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que va a tomar al texto, lo va a destruir, lo va a masticar, lo va a derruir, lo va a digerir y se va a quedar con lo sustancial para hacer de eso su propia experiencia filosófica. ¿Mm? Esto no es fácil, pero, y además te puede costar mucho, ¿no? Por ejemplo, a Nietzsche le costó la carrera. ¿Y a Foucault qué le costó? Y a Foucault le costó en gran medida que no quepa en ningún escaparate de biblioteca. A Foucault le costó
que no pueda ser definido ni como psicólogo, ni como sociólogo, ni como... De hecho, el arte de vivir de Foucault se centra fundamentalmente en el hecho de que es indefinible. O sea, no quiero ser algo, porque yo no soy eso. ¿Sí? Él proclama una especie de muerte del sujeto en su primero y segundo periodo, aunque bueno, después dice, bueno, ok, el sujeto también es el producto del poder, y como producto del poder también tiene poder, con lo cual puede también él mismo producir. Sí. ¿Mm? Ok. Entonces, eh, esta cuestión del arte de... ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Perdón, yo ando un poco Sí, perdido, Diego, en el texto decime. porque ya me hice bolas. Nos mandaste un texto de 13 páginas, algo dijiste que lo transcribiste, pero tú cuando estás comentando mencionas páginas 102 y ciento y cacho. ¿De qué Yo libro es eso? les aclaré al principio Sí. que yo la paginación la voy a seguir del libro en papel. Ah, ese libro, porque ese sí lo tengo. Ok, es este libro, Ok, exactamente. perfecto. Sigan, o sea, no creo haberme equivocado porque fui muy No, cuidadoso con el tema de las páginas, pero chequealo por no, no, ahí. no. No dije que te equivocaras. Yo me equivoqué porque no entendía dónde estaba, pero ya ahorita que me enseñaste el libro ya me quedó Ya está, ok, clarísimo. ok. Yo les pasé el texto transcrito para que no se hagan confusiones, porque hay varios textos que se llaman igual. Entonces, por ejemplo, está este, pero después hay otro también que es, ya les digo, El origen de la hermenéutica del sí. O sea, tienen libros como medio parecidos. Entonces, para que no se equivoquen, lisa y llanamente lo que hice fue, les transcribo el texto y basta. Y es para que le den una leída y hagan su propia tarea también, más allá de lo que yo les puedo comentar acá. Entonces, les decía que este arte de vivir va a tener una larga historia y va a empezar con Sócrates. Esta historia va a empezar con Sócrates, eh, o mejor dicho, la historia del arte de vivir, la historia de Epimeleias Geautú va a empezar con Sócrates. Por eso Foucault va a recurrir a un ejemplo clásico, ¿sí? Que quizás algunos de ustedes conozcan, eh, pero acá lo vamos a tratar de ver con un poquito de luz nueva. Obviamente no me voy a meter en la apología de Sócrates porque sinceramente va a pasar lo que suele suceder y es que nos vamos a ir por la colectora y vamos a terminar agarrando alguna callecita a la derecha y vamos a morir en algún suburbio, digamos. Mejor nos quedamos con Foucault y trato, otro día si quieren desarrollamos la apología de Sócrates a más no poder, que es fascinante, es fascinante. A mí la apología es un texto que realmente es para desglosar. Yo vuelvo con mis alumnos del curso individual, o sea, que cursan individualmente, como por ejemplo Carlos, Gilberto, o sea, vamos todo el tiempo, volvemos todo el tiempo a la apología, de una u otra manera. Entonces, acá la apología va a jugar un papel importante porque acá Sócrates está ante sus jueces. ¿Mm? Y ante sus jueces, lo que va a hacer es tratar de explicar cuál es su tarea y la forma en que él interviene en la misión en Atenas. Una tarea, como muchos saben, bastante incómoda. Tiene que ver con interpelar a los ciudadanos, tiene que ver con hacerles preguntas, incomodarlos, invitarlos a examinar la vida. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Sócrates dice que todos están preocupados por sus riquezas, todos están preocupados por su fama, están preocupados por sus honores, pero olvidan algo esencial, el alma. No cuidan de su alma. ¿Mm? Dice, cuidas de tu hacienda, cuidas de tus siervos, cuidas de tu dinero, cuidas de tu honor, de tu fama, de tu reputación, pero no estás cuidando tu alma. ¿Mm? Entonces, la misión socrática tiene que ver con eso, con el cuidado del alma.
Por eso Foucault va a citar este pasaje. ¿Por qué? Porque nos quiere mostrar que el cuidado de sí es, en su origen, un llamado a la interioridad. Es un llamado a la virtud, es un llamado a la atención sobre aquello que nos constituye como sujetos morales. Fíjense, página 104. En la Apología de Sócrates, escrita por Platón, lo vemos presentarse ante sus jueces como el maestro del cuidado de sí. No leyeron la Apología, ¿no? Ya se están buscando la versión de Gredos para leerla, ¿no? Interpela a los transeúntes y les dice: os ocupáis de vuestras riquezas, de vuestra reputación, de vuestros honores, pero no os ocupáis de vuestra virtud, ni de que vuestra alma sea lo mejor posible. Y acá encontramos algo fundamental, que no tenemos que perder de vista, que el cuidado de sí no nace como un lujo privado, como un repliegue narcisista. Está muy lejos de ser un repliegue narcisista. ¿Por qué? Porque nace como una tarea pública, como una tarea filosófica, política incluso. ¿Por qué? Porque el modo en que cada uno se cuida a sí mismo repercute necesariamente en el modo en que vive en la ciudad, en el que se vincula con los otros, en el que ejerce su propia libertad y en el que ejerce por ende su propia responsabilidad. Para los griegos, quienes no se han cuidado de sí mismos y por ende no están en condiciones de cuidar ni de gobernar a otros, este es un punto clave, porque si vos no podés cuidar de sí mismo, ¿cómo vas a cuidar la ciudad? Y por eso Foucault lo va a tomar con fuerza. ¿Dónde? En este texto, en este curso. El gobierno de sí y de los otros. O sea, si yo no puedo gobernarme a mí mismo, si no, yo no puedo cuidar de mí mismo, ¿cómo puedo cuidar a otros? ¿Mm? Bueno, este curso se va a centrar en la idea de parresía. La parresía es el arte de decir la verdad, el decir la verdad de frente. Parresía significa básicamente franqueza de expresión, pero va un poco más allá que simplemente franqueza de expresión. Es un hablar claro frente al poder. ¿Mm? Es enfrentarse al poder y hablarle claro. Eso es el arte del parresiasta. Pero no solo eso. Por eso Foucault va a abordar la cuestión también de el asesor filosófico, ¿no? El asesor gubernamental, el asesor político en este pasaje, ¿sí? En este curso del Collège de France, eh, porque, nada, o sea, es un texto, quería ver si llegaba a mostrarles algo. Eh, no, otro día se los muestro para no desviarnos del tema, pero bueno, estaba muy relacionado y me parecía como que podía ser interesante mencionárselos. De todas maneras, Foucault, en este texto que yo también les invito a, si tienen ganas, leerlo, es un curso, con lo cual la forma de lectura es bastante amena, bastante amena. Si no tienen conocimientos de filosofía antigua, puede llegar a ser en algún punto a veces un poco engorroso, pero conociendo algunas cuestiones básicas lo van a poder leer con muchísima soltura. Pero bueno, decíamos que esta es una tarea que era pública, que era filosófica y que incluso es política, porque justamente tiene que ver con cómo uno vive con el otro y en la ciudad, ¿no? Cómo se hace cargo de la libertad, de la propia responsabilidad. Eh, así que, pero
volvamos un poquito al quid de la cuestión, ¿no? ¿Qué implica en este aspecto cuidar de uno mismo? Por lo menos en la perspectiva de Sócrates. Bueno, básicamente va a implicar examinar el alma, ocuparse de su virtud, de su dimensión ética, de su capacidad de discernir lo justo, de la capacidad de discernir lo verdadero, lo bueno. No es un cuidado del cuerpo, no es una preocupación estética, es un ejercicio constante de la razón, del diálogo, del autoconocimiento. ¿Mm? No en vano, eh, la célebre idea de conócete a ti mismo va a estar inscrito en el frontón de Delfos. ¿Sí? Pero, como más adelante va a aclarar Foucault, este conocimiento de uno mismo no es más que un medio dentro de un proyecto mayor. Y ese proyecto mayor es el cuidado de sí. El conócete a ti mismo está dentro del cuidado de sí. Es decir, no nos conocemos para detenernos en la contemplación narcisista de nuestra alma. No, lo hacemos para vivir mejor y actuar mejor y elegir mejor. Ahora bien, ¿qué pasa? Esta preocupación no fue solamente de Sócrates. ¿Por qué? Porque a lo largo de casi 1000 años va a atravesar, como dice Foucault, el cuidado de sí y se va a ir transformando. Es decir, va a ir manteniendo uno de los grandes principios éticos, uno de los grandes pilares de la filosofía como arte de vivir. Y veremos incluso, y lo vamos a ir notando, que con el tiempo el cuidado de sí se va a ir transformando y a la vez se va a ir enriqueciendo, se va a ir adaptando a nuevas cosmovisiones, ¿sí? Como vamos a ver, por ejemplo, en Séneca, en Epicteto, incluso en Gregorio de Nisa, que es un autor cristiano. Por el momento, lo que me interesa que retengamos es justamente esta idea, ¿no? El cuidado de sí es, en su origen, cuidar del alma. Es prestar atención a aquello que nos constituye como sujetos, ¿sí? Como sujetos morales, como sujetos libres, es asumir, por así decirlo, la responsabilidad de nuestro propio modo de ser en el mundo. Y en este sentido es un gesto profundamente filosófico, profundamente político. El arte de vivir es un arte que no termina nunca, porque básicamente el cuidado de uno mismo tiene que implicar definitivamente el cuidarse para vivir, ¿no? A ver, voy a leer algunos comentarios del chat. ¿Es posible pensar el conócete a ti mismo como un problema gnosiológico y el cuidado de sí como un problema ontológico o nada que ver? Está buena la pregunta. Eh, yo te diría que Foucault dice, y esto también lo menciona Sócrates en el Alcibíades, en el Alcibíades le dice a Alcibíades justamente la cuestión de que escuchaste hablar del conócete a ti mismo, dice gnosis autú, dice, bueno, la cuestión es cuidar, ¿sí? Hacerte cargo de vos mismo. Para mí hay una cuestión más de tinte ontológico y el conócete a ti mismo puede que implique algo del orden de lo gnosiológico, incluso hasta te diría de lo epistemológico. ¿No? Pero sí. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias. Es necesario cuidarme a mí mismo para dar la posibilidad al otro para que pueda cuidarme si no doy margen al otro para que lo realice. Ok. Eh, yo quiero hacer hincapié porque cuando uno dice, no, primero uno es cuidarse a uno mismo para después cuidar de los otros, quiero sí decir que esto no son condicionamientos, es decir, no es que me cuido a mí mismo primero y después cuido a otros. No, como yo todavía no me puedo cuidar a mí mismo, no voy a tener hijos.
O sea, no me puedo hacer cargo de mí, entonces no puedo hacer cargo de otro. O sea, es una excusa bastante pedorra, ¿no? Porque eso también es un término filosófico, recuérdenlo. Eh, bueno, el punto quizás es que en las tradiciones actuales, modernas, de la autoayuda, con todo el narcisismo que revisten, hay como un orden de factores, ¿no? Bueno, en la antigüedad griega y romana, este orden no existía. Es decir, vos sos parte de la ciudad y tu función es una función comunitaria. Vos no te podés salir. Vos sos un ser humano, vos sos un ciudadano. Ciudadano en griego te dice polites. Polites. ¿Mm? El polites es el ciudadano. La polis es la ciudad. El políticos es el que se hace cargo de los asuntos de la ciudad, donde viven los ciudadanos. Entonces, si vos sos un ser humano, y como el ser humano es un animal social y social es políticos, ¿sí? Aristóteles lo decía claro, Juanthropos, Zon Politikon, Stin, ¿sí? El hombre es un animal, ¿sí? Político, social, un animal político. Entonces, al ser un animal político, tiene que estar en la ciudad y participar en las cuestiones de la ciudad. Entonces, hacerse cargo de uno mismo tenía que ver con el lugar que yo ocupo en el mundo, es decir, en la ciudad, porque para el griego estar en el mundo es estar inserto en la polis. Entonces, no tiene nada que ver con esta cuestión narcisista. Nosotros en el lenguaje vamos a decir hacerse cargo de uno mismo y de los otros. ¿Por qué? Porque buscamos algún punto este orden como de adentro hacia afuera. Sí, hay como una prioridad, pero la prioridad es ontológica. ¿Qué quiero decir esto? Que tiene prioridad ontológica el sí mismo porque tiene alma por sobre el honor, porque el honor no constituye tu alma. Tiene prioridad sobre los bienes y las riquezas, porque ni los bienes ni las riquezas constituyen tu alma. ¿Mm? Voy a silenciarlos porque se activa alguna. Entonces, cuando yo escucho personas diciendo yo soy apolítico, entonces lo primero que me pregunto es si vive en una caverna, arriba de una montaña. ¿Por qué? Porque decir que soy apolítico es decir, es como decía, no me acuerdo si era Luciano de Samosata, que decía para ser, no, lo decía Aristóteles, que para estar solo uno tiene que ser un animal o un dios. Entonces, eh, animal no te veo, o sí, pero ¿por qué dice un animal o un dios? Fíjense qué interesante esto, ¿no? Fíjense qué interesante. ¿Por qué Aristóteles dice para ser un solitario, para estar solo, uno tiene que ser animal o dios? Muy simple. Porque si el hombre es un animal, ¿sí? Perdón, animal, y acá voy a utilizar la palabra en griego, políticos, en el momento en que yo digo, yo soy apolítico, saco esto, entonces ¿qué pongo? ¿Qué sos? Un animal. ¿Mm? Pero claro, o me queda esa o sos Dios, ¿no? Dios, la verdad que no te veo, con lo cual
me queda solo animal. ¿Mm? O sea, había como, a ver, yo leo estas frases de Aristóteles y no puedo evitar, lo mismo que cuando alguien le dice a una persona, ¿no se pusieron a pensar por qué nos ofende tanto que nos digan que no tenemos razón? ¿Vieron que nos recontra ofende que nos digan que no tenemos razón? No, no tenés razón. ¿Mm? Bueno, es simple. Otra vez vamos a Aristóteles. Él dice, el hombre es un animal racional. El término racional es logos ejon. Logos ejon significa es un animal que tiene razón, logos. Entonces, cuando alguien te dice no tenés razón, sos un animal. La lógica aristotélica, ¿no? Esta es la ventaja de conocer el texto en griego. Porque te permite juguetear, ¿viste? Y encontrarle estos ribetes más o menos interesantes al pasaje. Bueno, vamos a hacer hasta acá. Así les doy tiempo de darle una releída al texto también. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Seguiría un poco más, pero yo sé que dentro de 10, 15 minutos me va a empezar porque me acabo de reactivar un poquito, ¿no? Pero esta pila va a empezar a bajar. ¿Mm? Así que básicamente esta cuestión es así. Gente, nos vemos la semana que viene. Eh, Les cuento, la primera semana de agosto voy a estar de viaje por Córdoba. ¿Mm? Voy a estar de viaje por trabajo en Córdoba. No, no tengo claro todavía si el lunes vamos a tener clases o no. Sí voy a suspender algunas de las actividades de esa semana porque la verdad es que me va a ocupar toda la semana laboral, digamos. Así que por las dudas, primera semana, es decir, entre del 5 en adelante, esa semana del 5 seguramente no voy a estar con la misma disponibilidad de tiempos. Así que nada, ténganlo en cuenta. La semana siguiente vamos a hacer una clase, la clase del miércoles. Estoy muy tentado de ponerle a ese ciclo clases de miércoles, pero no sé, no sé si va a Sí, estar me bueno. gusta. Ok, clases de miércoles. eh, y vamos a abordar el tema de la culpa. ¿Mm? Eh, la invención de la culpa, basándonos en el texto, en el segundo tratado, en el segundo capítulo de Genealogía de la Moral de Nietzsche. Así que eso va a ser seguramente el miércoles 13. Pero bueno, falta todavía. Por lo pronto nos vemos el próximo lunes. Y bueno, muchas gracias. Y nada, lean el texto. ¿Mm? Cualquier pregunta, estoy en el chat. Así que les voy a estar pasando la grabación en estos días. Que tengan muy, muy buenas noches. Y hasta la próxima. Gracias, Diego. Gracias, buenas Gracias, noches. Diego, que Buenas descanses noches. bien. Hasta luego. Gracias.